Buena gente, ¿cómo va? Buenas BK, buenas Canari, buena Ayuda, buenas Lieron, buenas Infefi, buenas Bomberones, ¿cómo andan? Gente, ¿todo bien? Feliz lunes, dijo nunca nadie. No, mentira. Ay, por favor, estoy... lo que me costó levantarme de la cama para venir a hacer stream. No les puedo explicar, güey. Qué bueno que mañana es viernes, no, bueno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo andamos? ¿Pero todo bien? Ojalá mañana sea viernes. No, vos no sabés lo cansada que yo estaba, agotada. O sea, fue un día eterno. Mañana no, sí, por suerte. Por suerte, gracias Diosito Santo. Porque... ¡Qué agotamiento! ¿Quién inventó los lunes? Lunes casi viernes. Buenas, Marcus, ¿cómo andás? ¿Estamos todos con esa mentalidad de casi viernes? ¿Qué pasó? De pronto vamos a hacer un paro colectivo. No paro de colectivos, paro colectivo de toda la gente del canal, güey. La semana que viene casi vacaciones, sí, es verdad. Pero igual, Infefis, igual, muy lunes. Muy lunes. ¿Estás optimista hoy, Infefis? ¿Qué pasó, güey? Qué linda silla, le tengo unas re ganas, pero Tacarelli. ¿La recomendás? Tacarelli, Scarelli, a mí me encanta mi silla. Pero bueno, cada uno, o sea, depende de qué estés buscando. A mí me gusta mucho que es de telita, entonces como que no te chivas chill. Todo con el Ustedes son medio haters. Las otras que yo he tenido de cocuero se me han roto todas, viste, como que se te empiezan a como a despeluchar, no, porque no tiene peluchitos, pero como... Estoy buscando que no me duele la espalda. A ver, a mí no me duele la espalda con esta silla, te conserva muy bien la postura. No sé si es mejor que una silla de estas que son como súper ergonómicas y no sé qué... garcha, o sea, no sé qué tan comprobado está realmente que las sillas gamer sean mejores para la espalda que una silla común. Mejor no es, pero cumple. Claro, es, digamos, a mí me gusta mucho, para mí es muy cómoda y es de muy buena calidad, pero nada, ¿realmente vale la pena el precio para una silla gamer? Puedes conseguirlo mejor quizás si te compras una silla ergonómica normal. Puede ser. Corsair te cobra un poco la marca, probablemente. Puede. Pero a mí me gusta mucho que es de tela, entonces como que no se te descuajeringa todo el ecocuero, ¿viste? Que no se, primero, no te queda toda la pierna pegada de chivo al ecocuero. Segundo, no se te pela todo el cuero y vas tirando cuero para todos lados, porque no sé si alguna vez te ha pasado, pero bueno, me ha pasado con 2 sillas de ecocuero que te rompen y dejas mierdita por todos lados. Eso no pasa con esta, por eso me gustaba que fuera de tela. Una ergonómica, eso es muy chota si no gastas 600k. El ecocuero pegado en la espalda, claro, eso no te pasa con esta, lo cual banco mucho. También tenés más calor igual. Bueno, no sé si más calor, pero es tela, o sea que no, por ahí, digamos, no es la más fresca. Yo soy una tipa friolenta igual y tengo el aire, así que no pasa mucho calor. Pero a tener en cuenta. Y de sillas ergonómicas ya no sé. Yo estoy muy contenta con mi silla. Ahora, si te diría gastate, no sé cuánto está esta silla ahora. Pero gastate toda esa plata para la silla. Depende. Todo depende. De dónde se mire, todo depende. Bueno. Buena, Ayuda, ¿cómo andás? Lo mejor es enemigo de lo bueno. No. Lo ideal es enemigo de lo bueno. No lo mejor. Bueno, eso me decía mi mamá. Por lo menos. Yo tipo, ¿por qué no? Dame todo lo ideal, mamá. Bueno. Buenas, vine enojado porque pensé que me baiteaste con que hoy había Resident Evil 9. La notificación de Twitch y me salió Planet of Lana. ¡Ay! ¡Ay, no lo actualicé! Ahora estoy bien, ¿cómo andas? Buena, Magic, ¿cómo andas? No actualicé la notificación y salió que estamos en Planet of Lana. Bueno. Yo siempre miento, ¿viste? Acá es un canal donde uno está acostumbrado a... Nunca con la verdad, siempre con la inverdad, güey. Es Resident Evil 9. Hoy es Resident Evil 9. Bueno, no actualicé. Es que bueno, perdón, Mandiquita, ¿cómo andas? Estoy bienvenido. Me sirve igual la review. Yo te digo mi experiencia, Beca. Si me sirve bien y si no, bueno. No, no, pero es eso. Yo estoy muy conforme con mi compra. No tengo quejas. Es muy cómoda, te permite reclinarte al 100%. No se te pega toda la piel y quedas como un renacuajo adherido ahí a la silla. Y no dejas ecocuero por todos lados. Después, bueno. La verdad, Planet of Leon. Ese Planet of Leon, claro. Buenas, Carpincha. Gracias por esa racha de 235 streams. Como simp.
Pero si sos mi amiga, Carpincha, ¿cómo que sí? ¿Vos estás desconociendo nuestra amistad y pasando a esa categoría nuestro vínculo? No me había dado por entrada, Carpincha. ¿Cómo andas, Carpincha? ¿Todo bien? Bienvenida. Gracias por el aguante. ¿Te acordás cuánto la pagaste? Uf, no, es que yo la tengo hace mucho esta silla. Yo la tengo desde el 2021. 5 años y está de 10. Eso es verdad. Ojo, 5 años y la silla está como nueva. Bueno, mentira, tiene un agujerito que se me hizo por un cosito, pero porque no importa, pero o sea, la silla en sí está de 10. Ahora esa está entre 500 y 700k. Yo la tengo hace año y algo y de 10. O sea, yo 5 años para lo que pagué, la verdad que está muy bien. No sé si otras sillas, no sé cuánto te duran otras sillas. O sea, todos digamos, la mullicidad del asiento, la calidad de... Esto viene acá en realidad, yo se lo sé. La calidad del almohadoncito, la texturita esta es como estaba como de pana, como afelpucineado. Bueno, ¿qué? Eso no es una palabra. Afelpita. Pues. 10 de 10, no tengo nada que quejarme. Pero es un presupuesto, es una inversión. No sé si la T100 o cuál, pero están por ahí. Esta es la T3 Rush, si no me equivoco. T3, creo, ¿no? Buenas, Lucina, que tengas buen stream. Silla, gracias, Lucina. Vamos a tener un buen stream acá con la silla. Te mandamos nuestros saludos también. Bueno, ¿cómo andas, Lucina? ¿Todo bien? ¿Tiene almohadón lumbar? Sí, tiene almohadón lumbar. Aterciopelada, exactamente. Tiene este almohadoncito, que está muy bueno porque además como que es como muy bueno y es así como con telita. Oh, podés escribir si querés. Pues. O sea, no va agarrado, en medio que lo pones vos donde te pinta. Si querés lo puedes usar acá. No lo recomiendo, no está pensado así. Pues. Pero si querés. Yo generalmente lo pongo... Bueno, ahí no. Vos lo podés usar como quieras, lo usaba como el... Claro, a mí me duele un poco la espalda, no entiendo muy bien qué estoy haciendo mal. Bueno. Y usaba este almohadoncito acá, pero después no lo usé más. Pasa que yo no me recuesto en la silla. La otra vez que me recosté lo agarré y lo puse así suelto y dije, ya fue. Pero tenés este almohadoncito también que viene con el elastiquito y te lo pones ahí, truqui. Queda Super Pro 3000. Es inteligente, sí. Hemos tenido conversaciones bastante profundas con el almohadón. Le dije, ¿a vos te parece que yo tendría que renunciar a mi laburo? Y el almohadón tipo, sí, Gaby, me parece que... Bueno, mentira. Y la parte del culo... va muy bien. O sea, no... Lo único que podría... Pero es completamente mi responsabilidad. Es que la parte blanca está un poquito menos blanca. Güey, pero porque no la lavé. ¿Es acolchonadita o es finita? No, es A ver. Al almohadón también lo ignoraste. Como que lo ignoré. Es acolchonadita y mantuvo su grosor y su... Te tiraste muchos pedos y se puso amarilla, claro. Mantiene su afelpucinosidad. Bueno, yo tampoco soy la persona por ahí más... bueno, no sé. Paso muchas horas sentadas en la computadora. ¡Ay! ¿Sacó una mosquita? Paso muchas horas sentadas, pero tampoco, o sea... Es inventar palabras hoy. Hoy estoy para un ahorcado o algo así. Bueno. ¿Te escuchas al hablar? Gaby, acabas de decir que el hermano te dijo renunciar y no renunciaste. Ah, lo ignoré sí. Bueno, perdón, es que... No espero que me sigas el chiste, Infefi, güey. Me reí más necesario con la mosca. Es que me reatacó, ¿la viste? Me encajó ahí un beso sin consentimiento. Las moscas están terribles últimamente. Eso, estoy mucho sentada. Yo estoy mucho sentada, tipo, en posición indio. Pero bueno, yo soy una persona... de contextura no tan grande, quizás. O sea, no sé cuál es tu contextura, Beca, pero yo hablo en general. O sea, como que a mí me queda bien despacio, pero quizás si es una persona más grande, no es tan... qué sé yo, no sé. A mí me estoy cómoda con la silla.
Tentadosa. Con textura media. Debo pesar 65 kilos o menos. Ah, bueno, entonces no. No creo que tengas un desempeño muy diferente al mío en la silla. A mí ya se me venció el almohadón de la silla. Y depende de la silla. Yo creo que este almohadón resiste bastante, pero bueno, eso. Yo he oscilado en mi peso, pero nunca he superado 74 kilos. Entonces no es que tampoco, qué sé yo, si pesas, no sé, 100 kilos por ahí, se te ven. No sé igual, porque es muy buena calidad. O sea, no sé. Yo hablo de mi experiencia. En mi experiencia la uso mucho. La uso también mucho sentada como de cruzada de piernas. Y 100% lucha. De 10. Bueno, está excelente la silla. Me encanta como dice la palabra pequeño. Y es que no me considero una persona pequeña, sinceramente. O sea, yo sé que ustedes me hacen bullying porque soy bajita. Pero no me considero una persona... O sea, para mí una persona de contextura pequeña es una persona que es un palito. Yo no me considero un palito. O sea, no soy un palito. No es que no me considero un palito. Tengo huesitos medio grandes, güey. ¿Cuánto me dices? 1,60, Luisina. Es promedio, pero la gente me hace bullying, güey. A mí me preocupa eso de la altura y de que me siento así también como indio. Mira, yo mido 1,60... 1,59. 1,59,9. Yo me siento así como india y... Bueno, ¿cómo se llama? Cruzada de... No es como indio, ay, disculpen. Cruzada de piernas. Mido 1,60 y me va bien la silla. 1,59 pero se ve menos. Te saco 10 centímetros entonces. Claro, más o menos 10 centímetros más arriba, tu cabeza estaría por acá. No creo que tengas problema acá en ese sentido. Claro, pequeño sos. Buena, Juanca, te saludé, te bien vine. No soy pequeña, no soy un fideíto tampoco. La mejor review que vi, sobre todo la parte donde describo la afelposidad de la silla. Bueno, y tras del hecho se pone brava porque es funable. ¡Óiganla! Pero ¿cómo se dice? Sentado como con las piernas cruzadas. Mandarle a Corsair para que dé sponsor. Una publicidad mía diciendo, la verdad que la molcionicidad de la silla... Bueno. Aló, muy buenas noches. Muy bien, me alegro mucho, Juanca. A mí ya se me decía... Pero vos porque Capi además te tiraron un gualicho y se te rompieron todos los periféricos, silla y todo lo que tenías, güey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo dice Cleva? Vos sos una persona de estatura escasa. Buenas, Tiro, ¿cómo andas? Bienvenido. Es una estatura promedio. Sos sus últimas fuerzas en eso, la mosca, sí. Soy una estatura promedio y con textura mediana. Bueno, no sé. Es que... A ver, ¿no? Todo es relativo. Bueno. La amelfoposidad se dice habla con propiedad. Claro, mullosidad, ¿qué es eso? Términos técnicos, la gente no entiende. Promedio hobbit. Ustedes son mala gente, puede ser. Gracias. Estatura promedio en la aldea de los pitufos. Loco, no empecemos de vuelta con esto. Ya hablamos. Ustedes tampoco son tan altos, ¿eh? No se me hagan lo que son Manu Ginóbili y compañía acá en el chat de pronto. ¿Vos y cuántos más? Tiro, ¿querés que nos cagamos a trompadas? Nos cagamos a trompadas. Llevo la silla. Yo mido 1,72. ¿Viste? Bueno, eso mide Messi. Messi mide 1,72, no mide menos. Yo no ando garroneando 0,01 milímetros. Yo no ando garroneando 0,01 milímetros. Uno redondea. Vos cuando te preguntan cuántos años tenés, vos decís tengo 28 y 2 meses con 3 días. No, pues decís tengo 28. Te estás sacando meses. Estás robando ahí. Bueno, me preguntas cuánto mido 1,60. 1,59,9. Ah, ¿qué le pasa a la señora? Parece que estás trastornada. Estás acomplejada, tenés problemas con el tema de la altura. Uno dice 1,60. Yo soy Manu, me falta Ginóbili. Bueno, te compras la silla y lo tenés, beca. Bueno, ya vendía cualquier cosa. Porque con la silla de Corsair vas a poder destapar tu verdadero perfil basquetbolista. Bueno, mide más que ese, maldito enano. Ah, mentiras, Messi mide 1,70. ¿Qué le decís, enano a Messi? 40 y 12 días. Bulldoxeada, Infefis. Sí, yo sí lo hago. No, bueno, ¿qué decís? Tipo, tengo 28 años, 2 meses. Promedio de mujeres 1,59. Promedio de hombres 1,74. ¿Por qué sabía? ¿Viste? ¿Viste, Marcus? Por supuesto. Yo tenía entendido que era 1,60 promedio igual, pero... No entro en el promedio. Los amigos le dicen el enano.
Ahora que me acerco a los 40, sí, claro, cada día cuenta. Cada día más lejos de los 40 cuenta como que no estás en los 40 todavía. Tengo 52.187.984 semanas. Hiciste el cálculo en Fefis. Soy un bebé. No, bueno. Siento que estabas como roleando. Bueno, ya estamos roleando cosas ahí tipo... Culo con caca. Culo con caca. Pam, 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 pam. Buenas, Carito. Gracias por la radiación. ¿Cómo va? Bienvenidos también con Carito. ¿Qué onda? ¿Cómo fue ese stream? Buenas, Outworks. Bienvenido. ¿Tiraste el culo con caca justo cuando yo, Carito, es una coincidencia? Bueno. Buenas, Night Juan Andrés. ¿Cómo andás? Ahí, por si no había visto a la mosca bestia en la lava, Carito dice, vamos de vuelta a spoilearla. Bueno. Por cierto, el Simpson no sé cuándo voy a seguir al final. Ya no te tengo miedo. Le dije que Bueno, miércoles... tal vez sí. Ay. Ah. Bueno, tal vez sí le tengo miedo. Maldita sea otra vez. ¿Dónde te acomodaban en la fila de la primaria? Creo que ahí puedes definir todo. No, Luisina, no entremos en esa. Me comí tremendo spoiler. Yo también, Luisina, me pasó también. Igual no es tremendo spoiler, no te preocupes. No te preocupes. Era un DLC eso. La fila del colegio no es una buena referencia. No. Odio a los Asir. Yo creo Porque se que creen que juegan bien, es pero un no. mod, claro, exactamente. ¿Qué sé yo? En Ranked, en este elo, Era un bug. No, bueno. imposible, amigo. Te crees que puedes ser diamante, pero no es así, Nemo. Carito, ¿cuándo vas a dejar el LOL? Bueno. Por ahí dice Carito que andás con Resident Evil 9. Andamos con Resident Evil 9, sí, pero ahora estamos hablando de por qué 1.60 es estatura promedio. Bueno. Estamos por hacer los mates. Y muy importante, maticionar antes del Resident Evil 9. Confirmo, me platineo el juego. No, bueno. And then you go. 1, 2, shake, shake. 1, 2, shake, shake. 1, 2, shake, shake. Shake, shake. Bien, buenas, Lorgi, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Llegaste para el día naná, puede ser? Hola, robador de ropa interior. No, bueno, ahora bien, porque ya encontré los papeles que me hacían falta para el viaje. ¿Cuándo te vas, Audax? Ah, ¿mañana era? No. ¿Qué iba a decir? Más o menos estaba en el... Depende el año del colegio, pero solía estar tipo tercera o cuarta en la fila. Tercera o cuarta de 15. Más o menos. O sea, estoy tirando más para el principio. Ahora estaba tirando más para el principio de la fila. Pero... después en la secundaria no. En la secundaria ya estaba tipo más sexta, ponele. Habían... Sexta, más o menos. Peleando ahí como... Tipo... No, bueno, pero si vos te pones un jopo, obviamente vas a ser más alta, güey. Gracias por ese mateico. Ah, o sea, usted pudo estar en el casting del Hobbit. Ah, bueno. Mira, Luisina, ¿vos crees que tire otro clip de Carito para que nos spoilee el Simpson? Me lo spoilea a mí, pero te lo spoilea a vos también, ¿eh? Ojo con lo que decís, ¿no? ¿La secundaria te ordenado por estatura? No, alguna que otra vez lo han hecho y ahí es por eso no lo tengo tan claro. Si estaba sexta o estaba tipo en 15, ponele. Pero en la secundaria éramos menos. No, mentira, éramos 15 también más o menos, mujeres. Yo sí o sí estaba primera. Solo los primeros años estaba segunda o tercera. Rarísimo. Tú tenías las mejores vistas, Carito. Bueno, cada spoiler 1 centímetro menos. No, bueno. Era una guerra de spoiler versus estatura. Habías repetido. Cuando quita, ¿vos te parece gracioso eso? Bueno, es mi autoestima de la que estamos hablando. ¿Ibas a escuela técnica o por qué tan pocas? No, porque éramos tipo 15 mujeres y 15 pibes más o menos. O sea, por curso. O sea, no sé, estaba tipo A y B.
Igual después de secundario no. En secundario éramos menos. No eran, claro, no eran mixtas, eran solo mujeres. Eran 15 mujeres y 15 chabones, ponele. O mentira, en mi primaria eran más chabones, eran 20 chabones, ponele. 15 mujeres. Y en la secundaria eran más mujeres, eran tipo 18 mujeres, 10 chabones. Ah, claro, en mi escuela eran 45, 30 pibes. Ah, no, bueno. No, en la mía eran más o menos los cursos rondaban los 30, entre 30 y 35 personas por curso, más o menos. Entonces, bueno, ahí estaba tipo dentro de mi curso, dentro de las 30 personas, pues escuela técnica, claro. Nosotros éramos 9 y 9. Ah, re poquitos. ¿Y en qué lugar de la fila estabas, Mantequita? Bueno, en mi caso por 2 éramos aprox 30. Es que creo que 30 es medio como... De hecho, creo que o sea, como que por cierta cantidad de niños tiene que haber un adulto responsable. En todos los salones que estuve en el colegio siempre éramos como 70-30, siendo la mayoría mujeres. Y depende del colegio. Por ejemplo, el colegio de mi primaria, bueno, igual hace mucho, era solo hombres antes y después se incorporaron, igual había un montón de mujeres. Pero el colegio secundario era solo mujeres y después se incorporaron los hombres, entonces como que siempre hubo más mujeres en los cursos que hombres. Porque bueno, medio como que vas acarreando esa... se va equilibrando de a poco. Nosotros arrancamos 40 y terminamos 15. No, bueno, ¿qué? 30 es de escuela normal, 45 es de pobres. No, bueno. Gaby, la meta sigue... Ay, es verdad. La voy a sacar igual porque ya estamos en... Ya se cumplió eso. Ya se cumplió. El domingo tenemos especial 12 horas. ¿4 o 5? ¿Cuarto o quinto estabas, Mantequita? Ah, mirá. Igual de 9 está re bien, cuarto o quinto. Tenemos en cuenta que hay algún adefesio que mide 2 metros 10, güey. Adefesio le tiraba. Y bueno, viste, qué sé yo. Hay que bardear a la gente alta porque se puede. Toda la gente de este stream que mida más de 1,80 para arriba se puede retirar en este momento. No los queremos acá. No, bueno. Este es un stream de gente más pequeña, ¿sí? Si tengo que inclinar mucho la cabeza para verte, me vas a dar tortícolis. Por favor, retírate, güey. Es un stream. Buenas, Teo, ¿cómo andás? Perdón, te vi y no te saludé. ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui? Hola, ¿cómo andan? Buenas, ¿hace todo bien? Bienvenido. Yo 1.65, muy bien, nice. Soy los nuestros, bienvenidos. Vení, tomate un último asiento. ¿Querés un mate? Ahora lo armo y te doy. No te preocupes, ya viene el mate. Qué bien que está el clima acá abajo, ¿no? Bueno. Sí, por favor. Y sin hacer kilo, claro, no hagan mucho espamento. Se van calladitos. La puerta está por allá. No, mentira. Mentira. Acá aceptamos a todo el mundo. Pero sentados, ¿sí? Bueno. Así que si tienen torsos cortos, mejor, güey. Yo mido 1.70 en zapatillas, Gaby. ¿Puedo participar o me retiro? 1.70 en zapatillas está muy bien, Audax. Dije más de 1.80 para arriba, ¿ok? Audax, vos estás en nuestro grupo. Bueno. Trozos cortos, torsos cortos. Yo 1.85. Adiós, taquis, que vaya muy bien. Cuidado, no te golpees la cabeza cuando pases por las manivelas del colectivo. Esas que yo me tengo que poner en puntas de pie para agarrar. Espero que no te golpeen acá el medio de la 100 y quedes medio descuajeringado. Bueno. Y cuando digo que espero que no suceda, espero que suceda, güey. Manivela. Las... ¿Cómo se llaman? Las... Igual ya no están, ¿o no? Las... Bueno, de pronto estaba en un tren. A sacar... Gracias por no de nada, Taquis. Eso no está mal. No está mal. Bueno, estaba. Las manijitas que colgaban, que te las podías golpear en la cabeza si eras alto. Manivelas, trozos cortos, amelfapación, ¿qué más? Amelfapación está bueno. Es como que... Bueno, ok, la barrita yo también tengo que poner puntitas para agarraderas. Claro, como para meter un brownie en el horno, una agarradera para no quemarte, bueno. Aros de gimnasia, no, bueno, ¿qué el chabón? El chabón se hacía unas piruetas en el colectivo. Lo imaginé ahí, tipo, haciéndose unas acrobacias. ¿Cómo son aros de gimnasia esto? ¿Qué? ¿Haz para agarrarse? Bueno. Parecían, pero no le eran. Amelfapación con león. No te choques los aires acondicionados de las casas. Claro. Gracias, Nelson, por ese follow. ¿Cómo andas? Hola, soy nuevo, pero no nuevo de que acabo de nacer, sino nuevo seguidor tuyo. Saludos de Paraguay. Bueno, me alegro de que los fetos recién nacidos no estén escribiendo en el chat porque sería preocupante. No porque en sí el feto pudiese escribir, eso bueno, superdotados en todos lados, sino porque se esté educando con este contenido. Bueno, gracias por la aclaración, Nelson. Nos quedamos tranquilos entonces. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Saludos desde acá.
Arre. No sé dónde. Desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo andás, Nelson? ¿Todo bien? Aros de leones de circo. Hola, es la primera vez que escribo. ¿Qué, en tu vida? Pues, mucho más tranqui. Tengo 15 años, no, bueno. Se te va a pudrir la cabeza acá. A mi alfapasión de sábado. Todo bien, mucho calor acá. Acá estuvo... Hoy fui con manga larga a trabajar yo. Hacían 22 grados, creo, y yo como full friolenta. Manga larga a laburar. Estuve todo el día en manga larga. No me hagas quedar mal. O sea, yo ya había escribido antes en otros lugares, pero acá no habías escrito nunca. No habías escribicionado, digamos, en este chat. En cada pierna, Carito. Hacía frío y pero aparte alto viento. Cuando volví del laburo me congelé. No sé, pero con 15 es menor y me veo tentado a bañarlo. Es Steam para mayores de 18, no, bueno. Gabriela, vos sos muy friolenta. Sí, volviendo del laburo dije, tengo sandalias puestas, necesito comprarme unas botas de invierno. No tengo botas. O sea, yo paso de sandalias a zapatillas. Y ir a laburar en zapatillas no sé si, o sea, como que generalmente unas botitas, ¿viste? Un calzado un poco más apropiado. Yo venía igual yendo en zapatillas sin problema, pero bueno, me debería comprar unas botitas o algo como para ir. Y tipo, fui con sandalias y volví y dije, tipo, che, como que me entra frío en los pies, como que tengo ganas de tener medias puestas. Se sintieron como 15 grados en Buenos Aires. Estuvo más fresco hoy. Acá son 36, no, bueno, Nelson. ¿Querés, te mandamos compresas de hielo o algo? ¿Para allá? Buenas, Joma, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué ondis? ¿Cómo le va? Lindo. Estuvo lindo, sí. Pero yo quería... De hecho, con la remera manga larga, cuando volví, el vientito medio como que me penetraba la tela de los brazos y me da un poco de fresco. Te reentiendo. Yo sufro el frío. Odio encimarme la ropa y me termino teniendo que poner mucha ropa en invierno. Parezco un homeless. Tengo fea ropa de invierno. Bueno, eso también... Ay, casi me muerdo la lengua. Eso también. No tengo mucha ropa, no tengo mucho abrigo. La mayoría de los abrigos que tengo son buzos de cuando tenía 15 años. Como que no me he comprado muchos buzos a lo largo del tiempo. Buzos o abrigos, digamos. Entonces como que no tengo mucha... Como tipo un busito con capucha. No sé si va mucho para ir a trabajar. Pero a mí me gusta el frío, Carito. Yo no odio el frío. A mí me gusta el frío, banco el frío, aguanto el frío. Me gusta ponerme varias capas de ropa. Me gusta estar así como emponchada y abrigada. Y en verano soy bastante friolenta también, así que no... Yo no digo la temperatura. ¿Cómo andan por allá, Joma? ¿Cómo vas con Resident Evil 9? Vamos muy bien con Resident Evil 9. Sufrí un montón. Hoy vine con pañales. Igual hoy vamos a jugar con... Bueno, por lo menos la parte donde estamos nos quedamos jugando con Leon. Así que creo que no tenemos que sufrir tanto hoy. Pero todo lo que fue Grace, sufrido más no poder. Se sufrió y se va a seguir sufriendo. Manden unas quilmes bien frías mejor. Bueno. Buenas, Lore, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Qué ondis? Sin frío, muerte del calor, por supuesto. El otoño me parece lo mejor. No hace frío ni calor. Sí. Es verdad. Banco el otoño y la primavera. Aunque la primavera ya para el final de primavera empezás a cagarte de calor y es como tipo, bueno, nos vamos calmando. Está bastante lindo. 12 grados. Linda temperatura, Joma. No da miedo con Grace en general. No sé si tanto miedo. ¿Lo estás jugando en primera persona? Sí. No sé si es tanto miedo, o sea, sí, algunas partes me caicioné en las patas, pero más allá del miedo, me exaspera esa mujer, no corre. Es más desesperacionación, claro, desperaclonación, güey, de cualquier cosa. Se me desespera la desesperanza. Debe ser porque nací para estas fechas. En abril, pero se entiende, claro, entonces full ahí a más cuando naciste, güey. ¿Tú saliste de ahí abajo? Estoy acá arriba, Learon. No sé, no estaba. En ningún momento me metí abajo del escritorio. No sé si estás hablando de eso, güey. En el juego. No quiero spoilear para la gente que lo está jugando, Learon, porque en este momento estamos en Just Chatting nomás. Pero. Sí, güey. Supuestamente es porque está. Sí, es que posta sí, o sea. Sí, no decía nada. Transmite, como que te transmite todo eso. Y está bueno, banco, porque realmente una persona que no está acostumbrada a eso está expuesta a esa situación. Y es como que, bueno, obviamente estaría completamente desestabilizada. Pero lo que no banco es la velocidad para correr.
Yo creo que con la adrenalina y todo, corres más rápido de lo que corre. Esa mujer no corre. Esa mujer trota, velocidad, caminata, agitada. Me decía la gana de cortar las piernas. Sí. Si esperas, desesperas. Buenas, Blue. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buenas noches. Llegué temprano. Llegaste temprano, Blue. Yo lo único que no banco de acá es el hielo. Ya tengo el huesito dulce de tantos palos que me di. Ay. Mucha... Y claro, porque allá hay hielo prácticamente todo el año, ¿no, Joma? No hay momento donde no haya nevación, ¿o sí? O sea, sí. La respuesta corta es sí. Bueno. Del 1 al 10, ¿cuántos problemas tenés? Sí, claro. Y de pronto está pasmada. Siéntese, señora. Ah, Grace, sí. ¿Cuánto mide Grace? Buena pregunta. Camina a velocidad cuando tenés la caca así casi afuera, pero no puedes correr porque se termina de salir. No, bueno. Me gusta que ya los ejemplos escatológicos están incorporados al stream. Muy precisa tu descripción, Blue. Se nota que has pasado por esa instancia. A todos sí, sí. Estoy de acuerdo. Mi primera vuelta fue en tercera persona y en esta otra vuelta ando en modo locura. Y ahora sí con primera persona. Bueno, a mí me pasó un poco que me han agarrado bichos con Grace. ¡Hay una perra en la cama! Que como yo estoy en primera persona, pienso que están más lejos, ¿entendés? Como que paso corriendo y digo, no me agarra, y me agarran. Y por ahí en tercera persona eso no te pasa tanto, o como que lo ves, va más venir porque medís más la distancia. En primera persona por ahí la medís menos. Y como Grace corre tan lento, te agarra todo, básicamente. Tengo sueñito, lloro. No, Teo, vos tenés que ahora tomarte 3 cafés, güey. ¿Querés un mate, Teo? Te doy un mate, así despertamos los corazones. O sea, nieve y hielo todo el invierno, pero en verano no hay hielo. O sea, a veces le pinta nevar en verano para molestar. Ok. O sea, ahora empieza la época más hielesca. La mamá de Grace mide 1,78. Leon mide 1,80, creo. ¿Y Leon? Porfi. Ahí va, Teo, toma. A todos les ha pasado que se inventan. Que se inventan princesos. Ah. Ahora ya estás full despierto, ¿no? Listo, dame uno. Ahí fue el matecito. ¿Nunca en hielo? Se tiene que ir del chat, Leon es muy alto. Sí, es verdad. Bueno. Está en el límite igual. Bueno, me retiro a cenar. Dale, buen provecho, Carito. Muchas gracias por la raid. Que vaya muy bien. Éxitos. Dejo el stream aquí. Volveré. Te esperaremos y seremos carne de zombie. O sea que ahorita con esa altura dura menos 3 días en Resident Evil. ¿Por qué? Sorbe. Yo jugué con realidad virtual una vez uno de The Walking Dead de zombies. Donde literalmente tenía el zombie como que tenías que tener un arma de cuerpo a cuerpo. Y tenía como que clavar el cuchillo en la cabeza de los zombies. ¡Oh! Pocas veces me asusté tanto en un juego como ese. O sea, verlo en realidad virtual al zombie caminando hacia vos y tener que... era muy... Menos altura, menos velocidad. No necesariamente, o sea, entiendo que tenés piernas más largas, corres más, pero no necesariamente. Igual sí, los zombies, no sé, bancos zombies no tan rápidos. Más alto, más pesado, también. ¿Qué jugamos hoy? Resident Evil 9, sí, en breves. Si usas lentes cagaste. En el apocalipsis sí, pero contra los zombies como Grace, que no es apocalipsis, sino que simplemente estuvo encerrada unos días ahí. Bueno, mañana tengo médico muy temprano a la mañana y me da alta fiaquita. ¿Qué te poseyó para tomar ese turno? Es la pregunta, Teo, ¿no? Che, ¿cómo que ya duró mucho el chistecito del flequillo falso? Buena, Jesús, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo es el chistecito? Lo tengo medio desconchado igual, está medio despeinado. Técnicamente la gente más baja es más veloz. ¿Posta? No, yo creo que debe ser la gente en el medio. La gente más alta, como que... Buenas, Gaby, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Vos, Jesús? ¿Cómo te trata? El bellísimo lunes. No lo elegí, me lo dieron. Como te dijeron, tenés turno a las 8 de la mañana. Y vos tipo, pero no hay otro horario. No, 8 de la mañana, callate y andate. Vos tipo, sí, y te fuiste. Bueno. ¿Zombies rápidos y zombies lentos? Zombies lentos. Vamos con los zombies lentos. Los zombies rápidos son un error de naturaleza. Bueno. Todo bien, gracias. Me alegro, Jesús. Las personas bajas suelen tener ventaja en velocidad de aceleración, agilidad y tiempo de reacción. Debido a una mecánica corporal más eficiente, zancadas más rápidas y distancias nerviosas más cortas. Mira.
Dijiste desconchado y tuve que bajar la descripción para ver tu edad. Se te cayó el documento. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Desconchado, que es una palabra viejo? Igual decía arriba que no sienta mal que Juana de Arco mida 1,57. Ahí está, ¿ves? ¿Por qué me tendría que sentir igual? Gracias, Paolo Jimeg 8R, por ese follow. ¿Cómo andas? Bienvenido. Da igual, te ves divina con el flequillo postizo. ¿Usted cómo está, señora Pluyat? Yo bien, Jesús, cansada, porque fue un lunes largo. Largo y agotador, pero bien. No me puedo quejar. Tengo vacaciones la semana que viene, así que... A las 8 tengo que estar ahí. Ahí, o antes, porque puede que me pierda. ¿Vale no dormir? No, bueno, era re mala influencia la piba. Los lunes literal se siente... Sí, fue un lunes largo. De eso que estuve a full. Así juegas a Walking Dead VR y no está la VR. Learon, necesito el link. Este comentario... Y en otro universo Messi nunca fue de GOAT porque los defensas más altos que él eran más rápidos por la altura. Yo creo que no hay... No, bueno, Fefi, pero... No, pero lo canjeó la VR. Ya le saben, pero canjeó, pasa que no mandó el link. Ahí lo agarré igual. Ya le saben, pero... Y Pepe está con el arma cargada ahí. Caguen bien las cosas. Que confunden a la gente. Yo fui a ver a mi mamá a su casa y estaba viendo Betty por 56ª vez. Betty la fea, Betty la agraciada. Betty la fea, pobre Betty la fea. ¿Por qué le hacen ese bullying? ¿No hay un remake de Betty la fea? ¿Esa Betty Jesus? ¿Sabes que nunca vi nada igual de ella? Bueno, de ninguna de la serie, ¿no? Iba a decir algo. Yo creo que no aplica a todos. No aplica a toda la gente alta o bajita. No sé cuál será el promedio de velocidad. Tiene sentido que es verdad que la gente más petiza es más ágil, en cierto. Tiende a ser más ágil, no necesariamente. Salió algo ahora de Betty. Esa misma, yo tampoco tenía intención, pero ya me sé la trama. Claro, te juntaste con tu madre y te tiró toda la data. Betty la re linda, Betty la diva total. Basta de Betty, y yo soy colombiano. Betty la poco agraciada, pero creo que era como una continuación varios años después. ¿A una nueva de Betty? Y te metes en juego así vemos que si corres más rápido que Grace. Yo no corro más rápido que Grace igual, no sé. Bueno. El canal que hizo Betty la fea cada 6 meses vuelve y la reencaucha para ganar views. Y bueno, como los Simpsons, como de todo acá. El reciclado de TV. La Betty Trotsky. Si sacaron una nueva, pero mi mamá la odia. Entonces fue a ver la original como para reivindicar a Betty. Este era así. Era este el juego, pero yo no estaba así de pancha. No, bueno. Yo no estaba así de pancha, yo estaba más tipo... ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Y no le revolví el cuchillo tampoco, le tipo como que... Como que... Es muy bueno el clip igual. Yo estaba más como paniqueando y aparte le clavé el cuchillo acá y tipo también tenés que sacárselo. No, es muy, muy fuerte la experiencia de jugar al Resident Evil, al The Walking Dead siempre. No, porque además eran más altos y tenías que darle con fuerza y como que se te venía encima, era muy no. Re difícil de hacer reír a la watch. Leí La Rechucha. La rechucha para ganar viewer, claro. También. Le clavaste el cuchillo. Estamos hablando del juego, ¿verdad? Claro, en el The Walking Dead. Tenías que ir ahí. Truqui. Era mucho. Y aparte venían varios y el ruido. Igual yo era más cagona antes. Más que ahora, aunque usted no lo crea. Y bueno, nada. Mucho grito y no la pasé muy bien. Así que sí confirmo que se me sería difícil matar los zombies, porque la mayoría son más altos que yo. Bueno, yo sí lo creo.
Que antes era más cagona, porque lo viste, lo viviste en carne propia. Bueno, caí a tu casa con un cuchillo. Y dijiste, Gaby, calmate. Bueno, yo tipo estaba en estado de pánico. Maté un par de vecinos. Los puedes evadir. Y sí, pero bueno, la idea era como que o sea, probar el juego como, qué sé yo. Probé 15 minutos del juego. Y la idea era que me enfrente a un zombie. Solo que no eran rápidos. Pero bueno, medio como que me sentía acorralada. Habían varios, habían como 3. Yo decía IRL. No, bueno, sí, eso también. Yo estoy acá mintiéndome porque mañana me toca presencial. En el borde. Pero vos no solés laborar presencial o sí, Yuda. ¿Qué tenés? ¿Una reunión así eventual? Así como... ¿Tocó? Y si re mal acuchillando. Pero venía gritando a acuchillarme. Claro. No, yo te voy a acuchillar, Jesus, corre. Bueno. Medio como que disfrutaba de amenazarte. Porque duró media hora dando una teoría de por qué usted no es enana. Pero claro, yo no soy enana, obviamente. Mañana tengo New y el todo ya lo leí, ¿no? De vuelta a mi... No, casi nunca, pero el HP, mi jefe, mañana nos vemos en la oficina. Vaya, cómase una. ¿Te avisó hoy? Ayuda, no. El animo es por debajo de 1.50. Tesoras 9. ¿Viste? BK acá me bardean de gratis, loco. Estoy re bien con mi 1.60. Sí, hoy. De chill. O sea que, tipo, como a las 3 p.m. Y si vos tenías plan, Ayuda, no podés hacer home office desde Hong Kong. ¿Cómo sabe que no estás, tipo, justo de viaje? Bueno, ya vuelvo. Voy a empolvarme la nariz. Dale, Jesus, éxitos con la empolvación. Chan. Me parece muy bien, Jesus. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir al lunes. 1.59. Tampoco te regales 1 centímetro. Son 0,10 milímetros. No, son 10 milímetros. 0,10 centímetros, ¿ok? Bueno, ayuda a que te sea leve. Éxitos con eso. ¿Todo el día o es tipo un rato nomás? Qué paja. Qué paja que te avisen así de un momento para otro que tenés que ir presencial. Pero bueno. Vos ya estás pensando en irte del laburo, Ayuda. Así que andá y bueno, ya fue. Cagá todo el baño y dejá un mensaje así como... para el jefe. Bueno. Hola, buena, Fredo, ¿cómo andas? Estoy bienvenido. Lo peor es que no es que vaya y bueno, veo unos compañeros con los que medio chismeo. Sino que ir a ver la jeta a mi jefe y al gerente. Uf, qué combazo. Mañana dejo caca en una bolsa. Para ayudar, y no hay posibilidad de que te citen por motivos... Bueno, le metía miedo. Pero no van tus compañeros que... No vayas, déjalo plantado, güey. Mensaje de caca, claro. Le dejas una molotov de caca. Ojalá me echen. Un mensaje en la pared, exactamente. Le escopeteas la pared y haces arte rupestre después con... arriba. Y dejas un lindo mensaje. Me tienen que indemnizar. No, sí. Estoy consciente, Ayuda, de que cuando uno lo echan le tienen que pagar cierto dinero. Unos pichones de foca artísticos. Y quizá vieron que estabas buscando el Perfection Stardew Valley y bueno, nada. La envidia los pudo, güey. Y dijeron, ven y presencial, Ayuda, ¿sabes qué? Basta del Perfection del Stardew. Todo bien, gracias. Me reí mucho con el último reel, por cierto. Es una joya, gracias, Fredo. El British English full cagada en las patas. Con el Resident Evil, que lo vamos a seguir hoy. Si le dejas un pichón de foca no te van a indemnizar. Van a llamar a la policía, pero no tienen por qué saber que el pichón de foca es tuyo. Ahí está la clave, güey. Vos lo haces y seteás todo para que culpen a tu jefe, güey. Y así, echan a tu jefe. Ni te van a echar. Echan a tu jefe y te contratan a vos. Y vos pasas a ser tu nuevo jefe. Porque no es que tu jefe tiene un jefe, güey. El que te caca mal, claro. El que te caca mal, si la idea es que dejo la bolsa en el cajón del fondo que nadie abre. Y hay olor en toda la oficina, pero nadie sabe de dónde viene. Igual sos inimputable, se escribís toda la pared con caca, claro. Fingís demencia. Que se den cuenta meses. Bueno, meses es un montón, Ayuda. Yo creo que... Bueno, igual no sé. ¿Qué pasa si vos dejás caca en un cajón? Bueno. No, pero posta. ¿Se seca o no? Deja de tirar olor en cierto punto. Como que yo lo comparo con la caca de Hattie, ponele. Se pudre. ¿La caca se pudre? Vos dejás caca y la caca de Hattie, por ejemplo, se seca y deja de largar olor. Se pudre y hace más olor. Yo creo que se seca y no tira más olor.
Probalo, Yuda, y nos contás, güey. Tienes buena compu. Yo, fan de Intel, tenemos buena compu. Por suerte, sí. Por suerte. Por las dudas, ¿yo viste? Tengo que pegarle una limpiada a mi compu. Ah, pobrecita. Al borde de ser una catacumba el polvo que tiene. Pero... muy rendidora la PC. Y bueno, para que no pierda efecto, desayuno tipo frijoles con café o algo así. Se puede hacer más olor, sale hongos. Y si la guardas en la heladera, se va al pasto, ¿no? Bueno. Pero es que ahí no saca olor para todo el lugar. Y la idea es que llene todo olor. Por lo menos cuando me cuelo y no junto la de mi dogo en el jardín, se pudren. Claro, pero porque está en el jardín. Pues, claro, el jardín, la intemperie, lluvia. Cuando dejas un sorete en un cajón, en una oficina... Preguntas a ChatGPT a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa si cago en un cajón en la oficina y lo cierro? ¿Sigue tirando olor mucho tiempo o se va a secar y va a arruinar el chiste para todos? Bueno, depende de la cantidad y cómo salga. Y si sale tipo diarrea, es duradero. No me pregunte por qué, pero lo sé. Claro, pero ya descomponerse para dejar una diarrea en el laburo es un montón de compromiso ya. Es casi tanto esfuerzo como laburar realmente. La pregunta ayuda es, ¿vos llevás el tereso o lo haces en in situ? Porque eso también cambia la frescura del mismo. Esas diarreas explosivas, claro, y dejas in situ. Esas cosas no se planean tanto. Para eso congelar diarrea no es mala. De hecho, podés como... La pasás por abajo de la puerta. Un disco de diarrea, como esos discos de pis que se pasan por abajo de la puerta. No, una botella. Una botella plástica, diarrea adentro. Ojo. ¿Cómo que? Bueno. No necesariamente tiene que ser... ¿Por qué van a la diarrea? Hielitos. No. No necesariamente tiene que ser... diarrea. Si vos agarrás. Con razón no mostraste la heladera en extensible. Podés dejarla debajo de los cajones para que aún menos se den cuenta, claro. La congelás. Pistolas de agua. Bombitas de agua. Pero agua de caca. Licuás el popó, claro. Una licuadora. Licuás caca con meo. ¿Qué es ese disco amarillo en el freezer? No, es jugo de limón. En la licuadora del laburo. En la licuadora del laburo haces caca con pis. Un vinilio. Caca con pis. Eso. Lo metés en una botella. La botella la guardás por ahí. Y listo. Jugo de manzana más creíble, claro, puede ser también jugo de manzana. Pero pasa que el jugo de manzana tiene una intensidad de color que no sé, ¿viste? No, récord, entro y en 30 segundos ya mencionamos caca. Buena, Juanes, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Nos encontraste justo hablando de licuados de caca. ¿Tomaste alguna vez, güey? Para el tereré. Podría licuarla, dejarla en una botella de esas que toman en los gimnasios y que así pase desapercibida en el cajón. Es muy buena esa ayuda. Banco mucho esa. No, vos preparala. Si te echan, la haces. Si no, no. Bueno. Puede quedar medio Malbec el color. Puede ser. Aló, policía. Buenas, Lenny, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Buenas, Gus. Y si dejamos la caca tranquila, pero es que, bueno, uno tiene que vengarse en el laburo de alguna manera, Gus. Venganzas silenciosas pero olorosas. Son las que ofrecemos acá. Si en algún momento necesitas nuestros servicios, nos decís cuáles son tus posibilidades y efectuamos un plan de acuerdo a tus necesidades y tus posibilidades. Siempre al servicio del pueblo. ¿A qué hora vas a abrir el juego hoy? En breves. En breves. Pues son las 11:30 de la noche. Che, el mate me quedó muy kenchi hoy. Somos ese. Y bueno. 23 sentidos dijo que en breve abrir el juego. Mirá cómo saca el mensaje fijado del spoiler para dejarme en evidencia. Voy a dejar este mate cebado enfriando. ¿Sigo usando la yerba esa del leopardo? Sí, sigo usando Fronteras, no me queda mucha. De hecho me queda... tengo que comprar. Mañana tendría que comprar, me parece. Bueno, me queda para 2 mates más o menos. Regreso, iré a cenar, dale, Night. Éxitos, buen provecho. Yo voy a hacer un pis.
Voy a hacer un pis así ya desagoto el tanque antes del Resident Evil y cuando vuelvo, continuamos el Resident Evil. Voy a ir a miar en 1 hora. Y en 1 hora y prende. Dejo la luz. Muchas gracias por la lubricación, Nate. Se agradece un montón. Voy a hacer un pis. Vuelvo. Y Resident Evil. ¿Quieres anotarlo eso también, Fluffy? Bueno, ahí vengo. Hola, he vuelto. El tiro doggy ahí. Bueno, vamos al Resident Evil. Se fue a hacer una venganza. Ya dejé preparada la licuadora. Después del stream. Hago... Bueno. Honey, Honey, I'm home. buenas, Darka, ¿cómo andas? Bienvenida, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal el popó? Muy bien, Teo, la verdad, buena consistencia para el licuado. ¿Digo qué? Bueno, tengo unas bananas ahí para hacer licuado. ¿Podría hacerme un licuado? No ahora, ¿no? Tampoco con caca. O sí, bueno. ¿Cómo andas, Darka? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Qué ondis? ¿Cómo le va? No terminé, leí lo que me pusiste en coso. En Discord no armé el comando todavía. Tengo que armarlo para el miércoles está el comando. The command. Y para el licuado con caca y banano, like. Ojo. Ojo. ¿Y leche o agua? ¿Ustedes qué opinan? Para mí con Tereso va bien en la leche. Digo, basta. Basta. Basta, vamos a Resident Evil. Tranco, ¿cómo andás, Darka? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata la laburación? ¿Cómo te trata la existencia? ¿Todo bien? Basta, ya es listo. Fue un licuado y con canela en polvo encima. ¡Tremendo! ¿Canela en polvo? ¿Estamos hablando de canela real? Bueno. Banana con agua no va. Muy cansaduski. Y el lunes pega fuerte. Lunes, muy lunes. Licuado con... Claro, pero la caca, Darka. ¿Es con leche o no es? Claro, pero el de caca. Bueno. ¿Es con leche también? Abrí el juego, mira, para todos los que se burlaron. Bueno. La caca regia. Claro, pero vos harías, si tuvieras que hacer caca licuada, claro, si haces un licuado de caca, ¿sería con leche o con agua? Yo creo que con leche es más como un Nesquik, ¿no? Da más vibes Nesquik. Con agua no está tan mal. Es más un tecito, pero no es tan, no sé. Alto Nesquik. Basta, gente. Hay gente comiendo. Buen provecho, Juanes, que seguramente estás por ahí. Bueno.